Amada Iglesia, qué bueno poder compartir un domingo más estudiando la Escritura juntos. La palabra del Señor es lumbrera a nuestro caminar. La palabra del Señor nos anima, nos llena y estamos estudiando actualmente el inicio del ministerio de Jesucristo. El ministerio que vino a traer el reino de Dios a la tierra. Porque cuando llegó el rey, llegó el reino. Por tanto, estamos estudiando este inicio ministerial de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, actualmente ya estamos en el capítulo 5. Y antes de entrar a estudiar el tema de hoy, quiero en realidad partir de otros textos de la Escritura, porque el tema que vamos a trabajar hoy día, que vamos a estar leyendo, tiene que ver con la enfermedad. Un tema que, como ustedes saben, también es muy actual y que vemos a lo largo de toda la Escritura. Toda la Escritura nos habla de este tema de la enfermedad. Quisiera partir leyendo el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 2, dice así: En medio de la calle de la ciudad y a una y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este árbol de la vida está descrito en el último capítulo de la Biblia y es muy interesante, porque también está presente al inicio de la Biblia, en Génesis. En Génesis leemos que Dios puso al ser humano, lo formó con sus manos y puso al ser humano en el jardín del Edén. Y en la mitad de ese jardín colocó un árbol que es llamado el árbol de la vida, que cuando comían de él no morían. De alguna manera tenía algo físico, ¿no es cierto?, que mientras iban comiendo el cuerpo se restauraba plenamente. Por tanto, ese árbol de la vida que vemos ahí en Génesis también aparece al final de la Biblia. ¿Y qué pasa entre medio, entre Génesis y entre Apocalipsis? Lo que pasó fue la caída. Leemos en el capítulo 3 que Adán y Eva pecaron. Y al pecar, ¿no es cierto?, todo se echó a perder. Ellos se corrompieron profundamente. El pecado llegó y empezó a destruir. ¿Y qué ocurrió? La Escritura dice que Dios decidió que el ser humano no tuviese acceso al árbol de la vida. Esto lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida, cuando Adán y Eva iban y comían de ese fruto, sus cuerpos eran renovados, ellos podrían vivir eternamente. Pero el Señor decidió que no era bueno que el ser humano viviera eternamente pecando. La verdad es que sería horrible tanto para la misma persona como para todo el planeta. Toda la destrucción que eso iba a traer, ¿no? Él dijo, no pueden tener acceso a la vida. Y empezamos a ver a lo largo de toda la Escritura que la enfermedad está relacionada al pecado, a la muerte. Es que esto se corrompe, el ser humano se corrompe y empieza a decaer, se echa a perder. En cambio, en la otra vereda tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos a Dios. Dios es la vida, Dios es la salud. Y si estamos apegados a Él, entonces hay vida. Si estamos en rebeldía hacia Dios, estamos en desobediencia hacia Dios, va a haber muerte y enfermedad. No hay acceso al árbol de la vida. ¿Y qué impide que accedamos al árbol de la vida? Dios puso una espada ardiente, puso a querubines santos y puso una espada de fuego. La espada de fuego que no permitía que ningún ser humano se acercara. Esa espada de fuego, el fuego siempre simboliza en la Escritura la santidad de Dios. La santidad de Dios es preciosa. La santidad significa que Dios es distinto, es apartado y que en Dios no hay maldad. Qué bueno que el Creador de los cielos sea santo. El problema es que nosotros no lo somos y somos pecadores. Por tanto, cuando nos acercamos a la santidad de Dios, la santidad de Dios nos fulmina, la espada nos atraviesa. La santidad de Dios resulta mortal para pecadores como nosotros.
Por tanto, todo aquel que quiera acceder a la vida que es Dios, no puede porque hay una espada de fuego. La santidad de Dios nos fulmina. Este Dios es santo, es apartado, es único. Es precioso, pero resulta mortífero para nosotros, los seres humanos caídos. Solo lo más consagrado, solo lo más diferenciado, solo lo más apartado y perfecto puede acercarse a Él. Querubines, serafines, arcángeles, pero ni siquiera ellos pueden verlo directamente ni tocarlo, como lo vemos en Apocalipsis. Entonces tenemos que desde el inicio vemos en la línea de la Escritura que la enfermedad va en un paquete con la humanidad caída, con esto de no tener acceso a la vida, no tener acceso a Dios, con el pecado, con la rebeldía, la desobediencia y la muerte. El Señor, en su inmensa misericordia, Él aparta un pueblo para enseñarles a cómo vivir e indicarles el camino a Cristo. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, como el Señor desde la misma caída empieza a profetizar, ¿no es cierto? Él les dijo, mira, vendrá un descendiente que vencerá a la serpiente, como hemos hablado semanas antes, y de ahí en adelante Él empieza a indicar hacia Cristo, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, en toda la línea del Antiguo Testamento. Una de las maneras que Él les enseña esto de la santidad diferenciadora y de la incapacidad humana de poder llegar a Dios, la tenemos, por ejemplo, en la ley de Moisés. La ley de Moisés que presenta, en primer lugar, los 10 mandamientos, y entendemos que los primeros 4 mandamientos hablan de la adoración exclusiva que Dios demanda, porque Él es perfecto. Si alguien quiere seguir a Dios, si alguien quiere llegar a Dios, tiene que adorarlo de todo corazón. Él tiene que ser el centro. Pero no solo eso, en la ley de Moisés tenemos más de 600 mandamientos. Y todos esos mandamientos nos hablan de lo apartado que está Dios y de lo difícil que es llegar y que resulta finalmente imposible. Vean este mismo texto de Levítico 21. Levítico 21, versículo 18 dice así: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o joroba, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Y más adelante dice, no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Uno lee este tipo de leyes y dice, pero Señor, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué tan dura una ley como esta? Dice que ni siquiera el que tenga nube en el ojo. O sea, tengo un poco de catarata y no había acceso a Dios. Porque Dios es santo, Dios es perfecto. Claro, es que si alguno de aquellas personas defectuosas entraba, ¿qué pasaba? La Escritura dice que morían. La santidad de Dios es perfecta y todo lo que sea imperfecto lo fulmina. Toda la ley de Moisés es una ley en ese sentido de diferenciación y de exclusión. Animales puros, animales impuros, personas puras, impuras, sacerdotes puros, impuros. Y tenemos que todo el mundo son pueblos paganos, menos un pueblo que Dios escoge, un pueblo santo para Él. Y de ese pueblo santo, de esas 12 tribus, la verdad es que solamente una tribu, la tribu de Leví, podía acercarse a Él. Y de la tribu Leví no eran todas las familias de la tribu Leví, solamente una familia, la familia de Aarón. Y de Aarón no era cualquier persona, tenía que ser alguien entre 30 y 50 años. Y de esas personas entre 30 y 50 años no podían tener ningún defecto de ningún tipo como los que acabamos de hablar. Y incluso de ellos que no tienen ningún defecto, solamente uno podía entrar al lugar santísimo. Y esa persona que podía entrar al lugar santísimo era llamado sumo sacerdote y no podía entrar cuando quería. Solo podía entrar una vez al año y no cualquier día. Tenía que ser en el Yom Kippur, en una fiesta importante, ¿no es cierto?, de las 7 fiestas judías. Y cuando entraba incluso esa persona, no podía hacer cualquier cosa, tenía que ser algo específico, llevar sangre del cordero y ponerla sobre el propiciatorio. Y aún así, aún con toda esa especificidad, esa persona generalmente entraba con un cordelito y una campana,
por si se moría. Y la campana dejaba de sonar y así sabían, chuta, se murió y lo sacaban con el cordel. Imagínense lo santo, la santidad que todo esto habla. O por otro lado, lo caído que estamos y que todo esto nos muestra lo caído que estamos. Hay una serie de historias en la Escritura que hablan de esto. Por ejemplo, están trasladando el arca del pacto, ¿no es cierto? Y resulta que la están trasladando de mala manera con una yunta de bueyes y el arca del pacto en una de esas casi se cae y Usa extiende la mano para que no caiga y muere fulminado. Tocó la santidad de Dios y él es pecador, porque la santidad fulmina al pecador. Y después, en realidad, esa misma historia, un poco antes, los filisteos habían llevado el arca y a la ciudad donde se llevaba el arca, todos morían enfermos. Después Israel recupera el arca y pasa lo mismo. Eso lo leemos ahí en 1 Samuel. En 1 Samuel capítulo 6, versículo 19 leemos: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? 50.000 murieron. Queridos, piensen esto, 50.000. Imagínense toda la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ya han fallecido acá en Chile, lamentablemente, más de 6.000 personas. Y piensen esto, una mortandad de 50.000 en una ciudad. Tremenda mortandad. Resulta terrible esa santidad de Dios, porque somos pecadores. ¿Quién puede estar delante del Dios santo? Esa fue la pregunta que se hicieron los de Bet-Semes. Ellos entendieron la santidad de Dios. Dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Y la respuesta es nadie. La respuesta es nadie, somos pecadores. Como dice el Salmo 53, del 1 al 3. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Ni aún uno. Y esto después Pablo lo cita en Romanos 3, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿quién puede ir al árbol de la vida? Ese que está en el Edén. ¿Y quién puede pasar y que la espada de fuego no lo fulmine? ¿Y quién puede pasar en medio de los querubines y llegar directamente ante el trono de Dios? ¿Quién puede ir al árbol de la vida en la Sion celestial y no morir en el intento? La respuesta es nadie. No está en la capacidad humana. Somos todos pecadores. Aunque quisiéramos hacerlo, no está en nosotros el poder hacerlo. Aunque tuviésemos un solo pecado, con un solo pecado la santidad de Dios ya nos fulmina, porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, antes de Cristo, ¿quién podía ir al trono de Dios? La respuesta es nadie. Nadie. Y vamos ahora a Lucas, porque estamos hablando del inicio ministerial de Jesús, pero me interesa que entendamos la línea bíblica de la santidad de Dios y de la enfermedad, y del pecado y de la muerte, y de la vida que hay en Dios. Pero es una vida al cual no tenemos acceso, porque si vamos a esa vida morimos, porque hay pecado en nosotros, hay maldad, hay oscuridad. Entonces, volvemos a Lucas entonces. Y en Lucas capítulo 4 leímos un versículo hace un par de semanas atrás, pero que quiero retomar brevemente. Es cuando Jesús está ahí en Capernaum, está echando fuera un demonio en una sinagoga, capítulo 4, versículo 33 y 34, y dice lo siguiente: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Miren qué interesante lo que dice el demonio. El demonio está frente a Cristo y dice: yo sé quién eres. Y dice: tú eres el Santo de Dios. Él reconoce la santidad del que está parado frente a él.
Claramente el demonio tiene vista espiritual y ve la santidad. Y más interesante aún, es que la conclusión del demonio es bastante acertada. Él dice, bueno, si está frente a mí el santo, me va a fulminar. ¿Has venido para destruirnos? Porque la santidad de Dios fulmina el pecado. Por tanto, la pregunta, la verdad, del demonio es bastante cuerda. Habla de una comprensión de lo fulminante que es la santidad de Dios con respecto al mal, porque Él es perfectamente bueno. Él no tolera ninguna maldad. Él es bueno, bueno, bueno. No tolera la maldad. Todo lo que sea malo no tiene acceso a Dios. Entonces el demonio reconoce que está parado frente al santo. Jesús es el santo, porque Jesús es Dios encarnado. Jesús es perfectamente santo, no hay pecado en Él. Y el demonio aterrado dice, vienes a destruirnos. ¿Qué hacía el santo ahí en medio de todo ese charco de maldad? De todo ese charco de pecado. ¿Fulminaría a todos? Y todo eso nos introduce, la verdad, con un redoble de tambores a lo que ahora Jesús va a hacer. ¿Cómo va a reaccionar el santo ante los enfermos, ante los impuros? Porque sabemos que ni siquiera alguien con catarata puede llegar a la presencia de Dios. Entonces tenemos ahí a Dios presente. ¿Y qué hará Él con los enfermos? Cuando los enfermos se acerquen, ¿serán fulminados por la santidad de Dios? ¿Qué irá a pasar? Lucas 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Había un hombre con lepra. La lepra es una enfermedad que sigue existiendo hoy en día, pero que ya no tiene la connotación del pasado, porque es una enfermedad bacteriana, por una bacteria que es pariente de la bacteria de la tuberculosis. Por tanto, hoy en día, donde ya se han inventado los antibióticos, la verdad es que se trata por un par de meses con antibióticos y la persona se sana. Pero los antibióticos son recientes, se inventaron hace menos de 100 años. Y en esa época, por tanto, las enfermedades infecciosas no tenían ese tipo de tratamiento. Y en ese sentido, esta enfermedad era terrible, porque era una enfermedad infecciosa crónica que lo que hacía en realidad, o lo que sigue haciendo hasta el día de hoy, destruye los terminales nerviosos. Entonces uno se vuelve insensible, destruye el sistema nervioso periférico. Entonces las personas ya no sentían, destruía la piel, las mucosas. Pierde la sensibilidad, entonces al no tener sensibilidad al dolor, te haces heridas en cualquier parte del cuerpo, se te infectan y no te das cuenta. Se echan a perder las mucosas, los ojos, estaban llenos de llagas. Es un poco lo que tal vez con un diabético descompensado pasa hoy en día con los pies, ¿no es cierto? Pero en este caso, en la lepra, es todo el cuerpo. Por tanto, las personas, con el pasar del tiempo y con todas estas heridas, ¿no es cierto?, y úlceras y falta de sensibilidad, se volvían realmente monstruosos, se deformaban. El contagio es por contacto directo, cercano, por lo cual los leprosos eran aislados. Como hoy en día, ¿no es cierto?, son aislados los pacientes COVID. Solo que la enfermedad, ¿no es cierto?, del coronavirus dura un par de días o semanas. Pero la lepra duraba años y generalmente de por vida. Piensen esto, queridos. Hoy día que estamos, yo creo que más conectados que nunca con lo que es la enfermedad. Hoy día que entendemos mejor que nunca lo que significa una cuarentena. Donde tal vez tu vida, si te contagiaste y tuviste COVID, tal vez tu vida se detuvo por una semana, 2 semanas, 3 semanas, donde tal vez estuviste en algún centro o en algún hospital o aislado en tu casa, pero se detuvo. E incluso para todos nosotros en parte se ha detenido, las relaciones ya son todas vía internet, vía teléfono, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Y la vida de alguna forma ha tomado otro tono y tal vez tú incluso has perdido trabajo y estás, ¿no es cierto? De alguna forma toda la vida se ha revuelto. Ahora, imagínense algo así, pero con alguien
que está confinado a cuarentena por el resto de su vida, por una enfermedad. En esa época ni siquiera había plena claridad respecto, obviamente, a los gérmenes y cosas por el estilo. Entonces no sabían qué tan cercano era el contacto como para contagiarme. Por tanto, si veían a un leproso lejos, el leproso, por un lado, si tenía ética, él tenía que gritar que era leproso. Y por otro lado, las personas cuando se daban cuenta que era leproso, tal vez por cómo se veía, le tiraban piedras para que se alejaran. Ellos tenían que estar a distancia de tiro de piedra. La situación era tan dramática si te daba lepra que tenías que dejar familia, y no solo familia, tenías que dejar la ciudad. Y tenías que vivir en el campo, por lo cual se refugiaban generalmente en las cuevas. Y para sobrevivir, entre leprosos se juntaban y formaban comunidades de leprosos. Por eso en los evangelios de repente vemos que 10 leprosos andaban juntos, ¿no es cierto? Para poder sobrevivir. Pero el tema es complejo, queridos, porque no sé si... Yo creo que hoy en día nos logramos imaginar mejor esto, pero si a alguien le salía una mancha de lepra, sus sueños eran truncados, su carrera era truncada, sus relaciones familiares eran truncadas, su amistad, su vida, todo quedó truncado. Tenía que dejarlo todo y quedaba excluido por toda su vida. Pasaba a una nueva realidad, una realidad de soledad, una realidad de sufrimiento, una realidad de pobreza. En realidad era un muerto en vida. Por tanto, era terrible, terrible realmente. Tal vez había tenido fama, tal vez había tenido carrera, pero ahora ya no tenía nada, solo tenía soledad y enfermedad sin retorno. Su vida estaba condenada. La lepra, queridos, me parece que es, si ocupamos ahora el simbolismo de la misma lepra, me parece que es una enfermedad física que es muy parecida a lo que hace el pecado espiritualmente con nosotros los seres humanos. Nos hace insensibles. El pecado nos hace insensibles. Nos hace perder el afecto natural de las cosas. Por tanto, mientras más pecamos, dice la Biblia que nos endurecemos, nos encallecemos, perdemos la sensibilidad. Así como la lepra te hace perder la sensibilidad, ¿no es cierto?, de las mucosas, de la piel, el pecado te hace perder la sensibilidad de los afectos naturales. A mayor cantidad de pecado, más insensible. Por tanto, nos volvemos más monstruosos. A mayor pecado, más monstruos. Y tal vez externamente, corporalmente nos vemos bien, pero internamente, espiritualmente nos volvemos monstruos. A mayor pecado, más monstruosidad, más insensibilidad. Por tanto, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer con el pecado? Huye del pecado. Huye del pecado. A veces decimos, no, es que un poco pornografía. Total, ¿quién me va a hacer la pornografía? Bueno, es pecado. Te va a insensibilizar y te va a tornar lentamente en un monstruo, como la lepra. ¿Por qué? Porque al volverte insensible tú vas a necesitar ver más inmoralidad para sentir un poco. Porque ya no sientes lo mismo que al comienzo con las primeras imágenes que veías. Entonces tienes que ver cada día mayores porquerías e inmoralidades. Y cada día vamos descendiendo en oscuridades más profundas y terminamos en mayores abominaciones sexuales. Nos volvimos insensibles, nos volvimos monstruos. Huye del pecado, huye de la violencia, no mires violencia. Yo sé que hoy en día está muy en boga el mirar violencia. Está muy en boga, porque lo vemos en las noticias, porque lo vemos en películas, lo vemos en redes sociales como pasó, ¿no es cierto?, en el estallido social y en las redes sociales, toda la violencia que se veía. Y esa violencia, primero la verdad es que la primera vez que uno mira algo violento, una película violenta, choca. Pero la segunda vez ya no choca tanto. Y la 10ª vez ya prácticamente no choca. ¿Por qué? Nos volvimos insensibles. Perdimos afecto natural. Entonces ya las cosas ya no nos duelen. Si al principio me dolía ver cómo golpeaban a alguien, tal vez ahora ya no me duele tanto. Nos volvemos insensibles. Por tanto, huyamos de estas imágenes violentas, ¿no es cierto? Porque nos volvemos también violentos y empezamos incluso en esta pecaminosidad humana, a querer ver más sangre, a querer ver más redes sociales con cosas más grotescas. Y algunos después caen incluso en empezar a ver gore y sangre. Y terminamos en realidad monstruosos, como si ya estuviésemos en el infierno, disfrutando como demonios torturan a espíritus humanos. Queridos, huye de la violencia. Huye de mirar violencia. No te goces en mirar violencia.
Yo sé que estamos en una sociedad violenta de por sí. No te goces mirando violencia. No normalices series donde se asesinan personas. No lo normalices. Porque yo sé que todas las series y películas se asesinan, pero eso no es normal, queridos. Eso es matar, eso es pecado. Y nos volvemos insensibles. Perdemos afecto natural. Huye de eso. Huye de la brujería. El ocultismo que hoy día está tan en boga. Al principio es un poco horóscopo. Después tal vez uno que otro tarot. Después tal vez algún encuentro espiritual con algún demonio y te volverás codicioso de falso conocimiento y codicioso de poder y te volverás insensible, te volverás un monstruo. Huye de los analgésicos emocionales, como la marihuana, por ejemplo, o el mismo cigarro. Uno dice, es que no es tan malo, sí, pero te va endureciendo el alma. Te va haciendo insensible. Y al punto que uno va escalando para poder tener la misma calma que empieza a pasar, necesitamos mayor dosis, drogas más potentes y de mayor peso y mayor acción y nos volvemos monstruos. Si lo sabemos, queridos. Huye de la mentira. Tal vez tú dices, bueno, pero lo que pasa es que tuve que hacerlo porque tenía que... La mentira es la mentira. Y al principio, cuando mentimos la primera vez, como que nos viene algo al corazón, ¿no es cierto? Decimos, chuta, estuve mal, pero si no me arrepiento al tiro y no lo llevo al Señor, voy a continuar. Y ya a la 10ª mentira me acostumbré y las mentiras van siendo mayores y una mentira te lleva a otra mentira y después te lleva a que toda tu vida sea un engaño y te volviste un monstruo. El pecado es como la lepra. Perdemos la sensibilidad. Ya nada nos duele. ¿Y el remedio cuál es? El remedio es hacer lo que hizo este leproso. El remedio es ir a Cristo, postrarnos ante Él y decirle, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué hará el santo de los santos? ¿Qué hará aquel que es el santo y que no tolera la maldad ni nada pecaminoso ante él? ¿Qué hará? ¿Fulminará al leproso? En el Antiguo Testamento, como le explicaba con Usa y con todos los que se acercaban al arca y al templo, eso pasaba. ¿Qué haría Jesús? Porque ahora había alguien mayor que el templo ahí. Cristo es el templo. Él es la santidad en persona. Y estaba ahí, estaba el leproso, y el leproso está postrado ante él y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es que no podía, el leproso sabía que Jesús podía. La pregunta es, ¿Él quiere? ¿Él quiere? Jesús querrá sanarnos si nosotros somos tan sucios. La pregunta del leproso es si Jesús quiere. Lucas 5:12. Se presentó un hombre lleno de lepra. Lleno. Fíjense cómo dice. No era cualquier leproso. Era un hombre lleno de lepra. El cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, yo quiero. Por eso vine a la tierra. Vine para rescatar a los enfermos y a los menesterosos y a los necesitados. A ellos vine. No solo eso, queridos. El santo hace algo que no logramos comprender. El santo va y toca al leproso. Lo toca. Eso tiene muchos problemas. En primer lugar, un leproso no se toca. Porque el leproso te contagia. Los santos no pueden tocar lo impuro y resulta que el santo toca al impuro que está lleno de lepra. No sabemos si tenía un espacio vacío de lepra. Estaba lleno de lepra. El Jesús toca la lepra.
Eso era precisamente lo que no se puede hacer con un leproso. Eso es precisamente lo que no se puede hacer con un enfermo COVID. Y Jesús lo toca. Entendemos hoy en día, yo creo, lo que significa esto del toque físico, queridos. Jesús lo toca cuando no se podía tocar. Uno se contagia, el mal se traspasa. Pero lo que pasó fue lo contrario. No contagió la lepra a Cristo, sino que la sanidad contagió al enfermo. Cuando Jesús toca al leproso, la sanidad de Cristo contagia al enfermo y le quita la lepra. Gloria al Señor. Aprendimos desde Génesis que la santidad de Dios lo que hace es fulmina, porque somos pecadores y enfermos. Pero también vemos desde Génesis que Dios tenía un plan de amor. Una vía, Él planeó una manera con la cual poder tocarnos y que nosotros no muramos. Él planeó una vida por la cual Él poder tocar, el Dios Santo que está en el trono, la Sion celestial, poder tocar al pecador y que no se fulmine el pecador, sino que el pecador se sane y se salve. Queridos, esa vía es Jesucristo. Jesucristo es esa vía, Él es el camino. En Jesús, el cielo tocó la tierra. En Jesús, el cielo, Dios Padre, abrazó al pecador. No es que Dios Padre le tenía asco al pecador, es que si lo abrazaba, el pecador se deshacía. Pero en Cristo, Dios abraza al enfermo. ¿Quiere limpiarme? Y la Trinidad dijo sí. Dijo sí desde antes de la fundación del mundo. Y por tanto apartó al Cordero y estableció un camino para poder abrazar a la humanidad. En Jesús, el único mediador entre el Dios Santo y el hombre pecador. En Jesús, el Dios Santo sale del jardín del Edén. Se sale del árbol de la vida. Toma a Adán y Eva de la mano y los conduce de vuelta. ¿Y por qué Adán y Eva ahora pueden llegar al árbol de la vida? ¿Por qué tú y yo llegamos al árbol de la vida? Si está la espada que fulmina. Porque Cristo se paró en medio de esa espada y la espada atravesó su costado. Es la espada de fuego que atravesó el costado de Cristo. Y ahora nosotros podemos volver al árbol de la vida. Él absorbió la ira de Dios, la santidad de Dios. No siendo pecador, Él se hizo pecado. Siendo el santo, Él se hizo pecado. Para que tú y yo tengamos acceso a la cruz. Por medio de la cruz, al árbol de la vida. Jesús se interpuso entre los querubines. El santo se hizo pecado. Para que nosotros los pecadores pudiésemos ser santificados en su sangre. Jesús, ¿quiere limpiarme? Sí quiero, dice Él. Sí quiero, desde antes de la fundación del mundo que quiero. Desde antes de la fundación del mundo que te escogí para limpiarte. Por eso vine a este mundo. Lucas 5:13. Extendiendo Él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Porque cuando alguien acude arrepentida a los pies de Cristo, Jesús nos toca y ya la vida no es la misma. Tú ya no perseveras en pecado. Tú eres limpio. Al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Jesús le dijo, anda, y según como dijo la ley de Moisés, preséntate al sacerdote. ¿Por qué? Yo quiero que seas testigo, para testimonio de ellos, para que sepan que el santo vino y tocó al enfermo. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Los evangelios describen que Jesús sanó a muchísimos enfermos con este tipo de frases.
muchos enfermos llegaban y él los sanaba. Pero se detiene en una que otra sanidad. Porque creo que esa una que otra sanidad en la cual los evangelios se detienen, como esta sanidad del leproso, son sanidades importantes, representativas, con alta carga simbólica y que tienen mucho que ver con nuestra propia vida. ¿Se imaginan el retorno de ese hombre leproso a su vida? Quizás cuántos años estuvo en cuarentena. ¿Cuántos años sin ver tal vez a sus hijos, a su esposa, más que tal vez a 1 kilómetro de distancia? Tal vez hace cuánto tiempo no había vuelto a su casa. No había comido bien. No había dormido tranquilo en una cama. ¿Se imagina el retorno de ese leproso a la vida? ¿Se lo imagina volviendo a la casa, abrazando a su familia, retomando todo lo perdido y lleno de risa y de alegría? Queridos, Jesucristo lo había resucitado de los muertos. Era una resurrección. El hombre estaba muerto, pero ahora ha vivido. Su antigua vida ha quedado atrás y ahora hay una nueva vida también para ti. En Cristo hay una nueva vida para ti. Qué preciosa es la salvación. Cuán bienaventurado, cuán bienaventurada es aquella persona que el Padre trae a los pies del Hijo. Qué precioso. Te pregunto hoy día, ¿has acudido a Jesús para que te limpie? No hay otro camino al Padre que postrarnos arrepentidos a los pies de Cristo. Suelta tu pecado. Tu pecado te ha deformado. Tu idolatría te ha deformado, ha endurecido tu corazón. Corra a sus pies. Solo Jesucristo es la resurrección y Él es la vida. Corra a sus pies, póstrate y dile al Señor, si tú quieres, límpiame. Y te aseguro que Él quiere. Él no echa fuera, Jesucristo no echa fuera a aquel que acude a Él, arrepentido y quebrantado. El que no está en Cristo va al infierno. Va a la condenación eterna. Aunque la verdad ya está en condenación. La verdad es que el que no está en Cristo ya está en condenación, ya está excluido, ya es un leproso y ya está insensibilizado por el pecado. Hoy día el Señor pone ante ti una puerta. Hoy día el Señor pone ante ti un abrazo. Esa puerta es Cristo. Y ese abrazo del cielo es Jesucristo en la cruz por ti. Póstrate ante Él, con rostro en tierra, y como leproso ruégale que te limpie. Y Él lo hará. Él lo hará, queridos. Ahora, si tú, querida iglesia, has perseverado en arrepentimiento y estás caminando en santidad con el Señor, junto al buen pastor, te pregunto a ti, ¿estás siendo un buen embajador de Cristo? ¿Estás siendo un buen representante del bien como Él lo fue? Jesús no huyó de los leprosos como los demás huyeron. Es probable que en esa cena solamente estuviese Jesús y el leproso y los discípulos estuviesen muy lejos. Jesús no se alejó del leproso. Jesús no solo lo sanó, Jesús lo tocó. Lo tocó, queridos. Hay gente a la cual tú esquivas y tratas como leprosos en distintos ámbitos. Claro, lo que hoy día más resalta es si huyes de personas del mundo, ¿no es cierto?, en general, porque te puedes contagiar con coronavirus. Entonces no estás con mucho contacto porque tienes miedo. Queridos, es bueno ser precavidos, es bueno ser sabios en cuidarnos y responsables, pero es malo tener miedo. El miedo habla de incredulidad. Habla que no le creemos al Señor. No confiamos en Él. Es bueno cuidarse, pero la motivación no puede ser el miedo. El miedo es una herramienta, ¿no es cierto?, del enemigo que nos inmoviliza para hacer el bien. ¿Y qué pasa si alguien está dolido y tú tienes que ir a abrazarlo? No lo vas a abrazar porque tienes miedo al coronavirus. Queridos, siempre ha habido bacterias y virus. Sé que esta situación es bien específica, pero el cuidarte no debe estar motivado por el miedo. El miedo es incredulidad y la incredulidad es pecado. Tú confía en la soberanía de Dios. Lávate las manos, pero no dejes de hacer el bien. Y no dejes de ir por aquellos que lo necesitan. No temas. Tú eres siervo y sierva del Señor. El Señor está contigo. Jesús no le dio asco al leproso y Jesús no se llenó de lepra tampoco. Dios lo protegió. Ahora bien, eso es lo concreto, es lo que vemos hoy en día, pero a veces le hacemos el quite a otro tipo de personas.
A veces le hacemos el quite no a alguien porque pienso que está infectado con coronavirus, sino que le hacemos el quite a personas porque la verdad es que los excluimos porque los aborrecemos. Como hemos visto mucho en el último año, ¿no es cierto?, en esta nación, donde se hace acepción de personas y todo el mundo está excluyendo a otro. No, lo que pasa es que este es de la derecha, es que este es de la izquierda. No, es que está a favor, este está en contra. Es que este tiene esta tendencia, este otro esta otra. Y empezamos a alejarnos de las personas por las tendencias. No excluyas a las personas por ser de una tendencia política, o por ser de un estrato social distinto, o por ser de una raza distinta. No debemos dejar de predicar el evangelio a alguien. No, es que a un manifestante yo nunca le predicaría. ¿Cómo que no? Tienes que amarlos. No, es que a un carabinero yo nunca le predicaría. ¿Cómo que no? Tienes que amarlos. El evangelio está a disposición sin acepción de personas. No podemos excluir. El evangelio está para predicarlos a todos, con palabras y con obras. Que un partidismo individual no te aleje del verdadero evangelio, queridos. Del evangelio, como Juan el Bautista cuando predicó a soldados romanos y también a judíos. El mismo Jesucristo, que por un lado sana a un leproso judío, sí, pero también a un siervo de un centurión romano. Debemos entender, queridos, que toda la humanidad es leprosa y está deformada. Toda la humanidad. Nosotros también éramos leprosos. Nosotros también éramos insensibles hasta que Jesús vino, se apiadó de nosotros y nos tocó. No hagas acepción de personas, sino que sin temor anda y predica las buenas nuevas. Sin temor anda y predica la sanidad y la salvación a las naciones en el árbol de la vida que es Jesucristo. Por medio de ti, que eres ahora el cuerpo de Cristo, el cielo quiere abrazar al enfermo. Y el cielo quiere abrazar al necesitado. Y el cielo quiere abrazar al pecador que ahora acude arrepentido a los pies de Cristo. Por tanto, no calles, no huyas, sino que al igual que Cristo, que tú también puedas decir, que yo también pueda decir, sí quiero. Y toquemos a las personas. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres tan bueno que en tu perfecta santidad, sabiendo que tu abrazo nos fulminaría, tú decidiste encarnarte como hombre, fulminarte a ti mismo para poder abrazarnos y llevarnos a tu corazón. Señor, ayúdanos a ser representantes tuyos, embajadores tuyos como tú lo hiciste, predicando el evangelio a todos sin acepción de personas, siendo responsables con nuestros cuerpos, pero sin temor. Ayúdanos a vivir como Cristo vivió y hacer lo que Cristo hizo. Gracias, Jesucristo, porque tú nos rescataste de nuestra lepra, de nuestra maldad y nos llevaste al árbol de la vida eterna. Tú eres la vida eterna. Te agradecemos. Y en este día te alabamos y te adoramos y te rendimos gloria solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.